Hola, buenos días y buenas tardes para las personas que nos acompañan desde otros entornos geográficos. Les damos la bienvenida a todas, a todos a esta última jornada del Foro de las Ciudades de Madrid, que en esta ocasión tiene formato virtual, si bien confiamos que en 2022 volvamos a nuestro formato habitual de encuentro físico. Es, como saben, la sexta edición del Foro de las Ciudades de Madrid, habiendo celebrado dos de las ediciones en la ciudad de Medellín, en Colombia, y cuatro de ellas, con esta en la que estamos, en la ciudad de Madrid. Desde IFEMA Madrid, como decía, les damos la bienvenida a esta sesión que también tratará temáticas fundamentales para alcanzar esa sostenibilidad en torno a la ciudad que estamos redibujando y en un momento tan adecuado como el presente en el que las vulnerabilidades han quedado más a la luz, si cabe, como consecuencia de la pandemia que estamos viviendo y que las han hecho aflorar de una manera bastante más evidente. Uno de los aspectos en el que queremos centrar el análisis y que hemos querido siempre que sea básico y pilar de apoyo de todos los foros de las ciudades que hemos venido organizando es el del logro de la igualdad de género, la igualdad en definitiva en las ciudades, cómo esto se vive, cómo esto se traslada y cómo esto afecta a las distintas dimensiones de diseño, de gestión, de proyección, de pensamiento. La igualdad de género y la perspectiva de género, en definitiva, que es la que tiene que permear en todas estas aristas o dimensiones de las que estaba hablando. Para ello vamos a dar, voy a presentar no voy a presentar la mesa, voy a presentar a la persona que va a conducir la mesa y que la va a dinamizar y la va a moderar, y que es Isabela Velázquez Valoria, arquitecta urbanista con experiencia larga en proyectos de urbanismo sostenible, todo lo relacionado con la planificación territorial y el diseño de proyectos urbanos, y también con temáticas como la que en esta ocasión nos concita en esta mesa que vamos a celebrar. También ha trabajado en la administración y también como consultora, y está especializada en procesos participativos complejos que, bueno, pues muestran la riqueza de estas perspectivas y de estas dimensiones que tienen que estar introducidas en casi todos los ámbitos de actuación, planificación y diseño, en este caso de las ciudades. Le voy a ceder la palabra y ya va a presentar a las personas que van a debatir, a conversar, a compartir sus puntos de vista y experiencias en torno a este tema en la mesa, y con nuestro agradecimiento espero que disfruten de la sesión. Bueno, muchísimas gracias a la organización del Foro de las Ciudades y IFEMA por invitarme a dinamizar esta sesión que, desde mi punto de vista, es tan interesante en su planteamiento, ¿no? Para mí es un honor y un placer escuchar y reflexionar a este grupo de responsables políticos en estos tiempos en que la responsabilidad política es tan dura y exige tantísimo esfuerzo, y a técnicas que están intentando desarrollar vías de aplicación de estos nuevos planteamientos en el mundo inmobiliario, en la formación de técnicas y técnicos. En mi experiencia, cuando tenemos en una mesa a varios alcaldes y alcaldesas y portavoces, como es el caso en esta mesa, es el mejor indicador de que estos planteamientos que llevamos intentando desarrollar desde hace muchísimos años, desde los años 90 en España, desde los años 70 en Escandinavia y en otros países, pero que están cuajando. Cuando hay alcaldes, concejales sobre la mesa, es que ha llegado el tiempo de los resultados, el tiempo de la acción, lo cual me congratula enormemente. Es que hay proyectos concretos y claros, por lo cual ya les pido perdón porque los 5 minutos de presentación imagino que se van a quedar un poco cortos, pero confío en su capacidad de síntesis, como me ha dicho la organización. Queríamos que fuera un debate informal, con preguntas, que recoja los temas que vienen de los asistentes a esta sesión, por lo que les comento que hay un foro, una dirección de correo electrónico que es foro de las ciudades todo junto @ifema.es, foro de las ciudades todo junto ifema.es, para poder mandar las cartas que pasarán al chat y trataremos de que respondan las personas que están aquí
en esta interesante mesa. Bueno, para incitar un poco, había preparado unas primeras palabras para, antes de darle la palabra a nuestros invitados, que son los importantes, pero para incitar un poco al debate, comentaros que yo creo que en esta situación de pospandemia tan compleja, en que empezamos a sustituir el miedo y la paralización por la precaución activa y la fuerza, el coraje de reconstruirnos, tenemos que repensar una nueva realidad urbana más compleja y más centrada en los temas esenciales de la vida, como decía Lola. Esta situación nos ha desvelado bastantes debilidades y nos ha puesto sobre la mesa que los temas esenciales de la vida, la supervivencia, no dejar a nadie atrás, sin perder los grandes retos como la emergencia climática o incluso la posibilidad de nuevas crisis sanitarias en el futuro, nos invita a reflexionar, a innovar, a incorporar visiones fuera del área de confort en el que se han movido los modelos urbanos un poco hasta ahora. Tenemos que llegar a a buen puerto en tiempos de temporal y esto exige complejidad, exige incorporar la complejidad, ¿no? Entonces, creo que ya hay un amplio reconocimiento de que las ciudades, su urbanismo, su modelo urbano tiene que estar enfocado claramente a las personas. Estoy segura de que todos nuestros ponentes coinciden en este foco, pero esto significa que hay que hacer grandes cambios. Significa que hay que cambiar muchas cosas en los modos de hacer, en los agentes que hay que incluir para abordar la complejidad complejidad del futuro que llega. Necesitamos recuperar la ciudad como una construcción colectiva en la que esta vez sí todas las personas estén incluidas. Nos hemos dejado demasiadas veces fuera a los niños, a los mayores, a las mujeres, a los que no tienen unas rentas altas, a los que están en situaciones de dificultad, ¿no? Ahora tenemos que conseguir esto. Entonces, tenemos que conseguir que todas las personas, incluyendo las menos influyentes, las menos reconocidas, estén activas y participando. Es la única manera de abordar esta nueva situación y esta nueva civilización a la que tenemos que enfrentarnos y que nos presenta grandes retos, ¿no? En el campo del urbanismo, durante décadas hemos ido planteando reflexiones y propuestas desde el feminismo, desde la lucha contra la desigualdad, desde la incorporación de personas con capacidades diferentes, desde la integración con plenos derechos de niños, jóvenes, de mayores y de esos muy mayores que ahora tenemos entre nosotros en un número creciente, ¿no? Pero para ello tenemos que romper inercias y códigos heredados, ¿no? Con apoyo de esta revolución silenciosa de ideas que se abre paso a veces con reacciones que causan dolor en nuestra sociedad. En nombre de todos estos grupos hay que poner en cuestión una ciudad que a veces no facilita tanto la vida cotidiana en un momento en que parece que empezamos a incorporar, de hecho, estos conceptos y planteamientos y hay conceptos como los cuidados, la necesidad de proximidad, los tiempos de la vida cotidiana, la autonomía de la infancia y los mayores, que tienen que empezar a contrarrestar unas tendencias y formas de abordar los problemas excesivamente centrados en el negocio, en la promoción inmobiliaria, etcétera, y que tenemos que son totalmente, que hay que incluir también, pero que hay que incluir todo, lo social y lo no social. Eh, Pienso que esta lucha por la igualdad de oportunidades y derechos, por la inclusión de los más vulnerables, ya se está declinando en las ciudades y eso es un poco lo que preguntamos a las ciudades que están aquí en esta sesión, que nos expliquen. Tenemos ya algunas ideas muy concretas. La ciudad de los 15 minutos ha tenido un éxito total, en realidad refleja lo que llevamos diciendo mucho tiempo, pero estoy segura de que estas ciudades y estas técnicas que tenemos aquí en este grupo nos van a aclarar sobre estos temas. Sin más, doy la palabra inicialmente a María Eugenia Rufino, que no solamente es alcaldesa de Salobreña, sino que además es la presidenta de la Comisión de Igualdad de la Federación Española de Municipios y Provincias, con lo cual puede hablar no solamente de Salobreña, sino también de cómo estamos en este momento sobre este tema. María Eugenia, cuando quieras, te doy la palabra. Muchas gracias, Isabela. Buenos días a todas y a todos. Quiero empezar por la parte final que ha descrito Isabela,
Creo que hay dos conceptos importantes que tenemos que traer aquí a la hora de hablar de planificación, de diseño urbano. Por una parte está el diseño universal, que es aquel que, bueno, pues que intenta aglutinar a la mayoría, pero hay que contraponerlo a otro concepto, que es la accesibilidad. Y la accesibilidad frente a aquella mayoría que puede dejar fuera a determinadas personas, y no hablo solamente, que por supuesto también a personas con algún tipo de discapacidad, deja a personas en un margen. Mientras que la accesibilidad lo que busca es justamente todo lo contrario, integrar a todo el mundo y mirar más hacia esos colectivos que más necesitan que miremos. Y hablo de personas con discapacidad, hablo de mayores, hablo de niños, hablo por supuesto de mujeres, porque somos el 50% de la población, somos seres urbanos y los seres urbanos, la mitad, también somos mujeres, a pesar de que hay que intentar eliminar el androcentrismo que ha imperado siempre en el diseño urbano y empezar a pensar en las ciudades también para las mujeres, que seguramente será mejor para todas y todos, porque cuando decimos todo esto lo que estamos haciendo es simplemente hablar de derechos humanos, hablar de un objetivo que la Agenda 2030 se puso como reto para las ciudades, para los municipios y que al final las administraciones y por tanto como detrás de las administraciones estamos personas, hombres y mujeres, los hombres y mujeres que nos toca en nuestro ámbito de responsabilidad tomar esas decisiones, tenemos que intentar abrir nuestro objetivo, tener una mirada un poco más larga e intentar modificar eso. Yo comparto con Isabela esa sensación de que parece que eso en los últimos tiempos está cambiando y creo que la pandemia ha sido, dentro de la desgracia que ha supuesto, ha sido también un cajón de oportunidades para determinadas cosas y creo que para esto de lo que estamos hablando también, para la forma de entender cómo tenemos que tomar las ciudades, tenemos que tomarlas las personas, las mujeres, los niños, los mayores, frente a lo mejor la invasión del asfalto, del hormigón y por supuesto de los vehículos, ¿no? Y eso lo hemos visto cuando hemos tenido que estar encerrados durante mucho tiempo en nuestras casas y cuando empezamos a salir y los responsables políticos teníamos que tomar la decisión de cómo salía nuestra gente a la calle lo más protegida posible, lo primero que hicimos fue pensar en circuitos COVID, en espacios donde eliminásemos al máximo los vehículos y pudiésemos permitir que hubiese zonas de paseo y además que no se cruzase la gente. Hicimos circuitos para los niños, circuitos para los mayores, porque tenían por franjas de edad que utilizar un periodo determinado en el día, circuitos para las bicicletas, pero pensamos muchísimo en la gente. Creo que esa lección que nos ha dado la pandemia, de a la hora de tomar decisiones, pensar primero en las personas, debemos quedárnosla para siempre porque ha demostrado que funciona. Yo soy alcaldesa de Salobreña. Salobreña es un municipio del sur de Granada, somos la costa tropical, por tanto estamos en la playa. Somos un turismo ya maduro, un destino ya maduro, pero trabajando todavía frente a otros destinos mucho más competitivos. Y yo siempre decía también durante la pandemia que también teníamos una virtud y es que como no trabajamos tanto todavía, por desgracia, con turoperadores, nuestro turismo no se mermó tanto como ha podido ocurrir en el Levante o en la isla. E intentamos hacer también una virtud de esto y trabajar mucho el turismo de proximidad. Teníamos que necesariamente intentar ofrecer a nuestros visitantes, pero por supuesto también a nuestros vecinos y vecinas, unas playas lo más seguras posible. Entonces, bueno, pues Salobreña fue puntera en un sistema de utilizar un tractor, como se hace en el campo para arar y hacer parcelas, un tractor que dibuja en la arena distintas parcelas con montañitas o montículos que hacen los caminos, hacen cuadrículas y separan los pasillos de los espacios donde cada persona o grupo de personas pueden estar ubicados. Tan bueno y tan buen resultado ha dado este sistema que afortunadamente espero que para el año que viene ya no tengamos que estar pensando en la pandemia en el verano, pero sí que seguiremos manteniendo este método porque permite organizar la playa y permite completar el aforo de una manera mucho más ordenada y más fácil para la gente, saber dónde puedes encontrar o no una ubicación donde ponerte. Yo me había puesto algunos ejemplos más de cómo a la hora de pensar el urbanismo, pensando en los demás, podemos hablar de inclusión, podemos hablar de diversidad y podemos respetar todo y cada uno de los colectivos que pueden representar a nuestra sociedad, que tan diversa es. Y no me quiero extender mucho explicando cada uno de ellos, pero sí me gustaría también contaros
Otro proyecto que es histórico, Salobreña está coronada en un pueblo blanco de 12.000 habitantes, situado en la playa, estamos regados por una vega, es un contraste de color y de imagen digno de ver, y tiene una figura de protección como núcleo histórico, ¿no? Todo su núcleo histórico está protegido y desde hace tiempo se viene trabajando, porque esto ocurre en la mayoría de los municipios que tienen núcleo histórico, que tienden a despoblarse. A veces protegemos tanto que provocamos justo lo contrario de lo que pretendemos. Entonces veníamos trabajando en un plan de dinamización del núcleo histórico. Hace un año aproximadamente, en mitad de la pandemia, y gracias a la pandemia repensamos también este proyecto y lo convertimos en un proyecto de movilidad y dinamización. Con incluir la palabra movilidad, resolvimos muchísimas cuestiones, sobre todo la de la participación ciudadana, que creo que es importantísima. Abrimos este proyecto a toda la ciudadanía, no solo al residente en el núcleo histórico, sino a la ciudadanía y colectivos en general. Tuvimos muy en cuenta, a pesar de que hablamos de una zona que está situada en la parte más alta del municipio y, por tanto, por su orografía tiene cierta dificultad imposible de evitar, pero aún así incluimos asociaciones que trabajan con personas con movilidad reducida. Incluimos a los jóvenes también, porque al final, si para dinamizar no eliminamos el principal de los problemas, que es la movilidad, seguramente no tendremos éxito en ese objetivo. Posiblemente ya no me queda, Isabela, tiempo Creo que para va a haber tiempo después. Yo creo que los otros ejemplos los recuperamos en el debate, si te a parece. mis compañeras y compañeros. Paso muchas gracias. Muchísimas gracias. Has planteado cantidad de temas, pero sobre todo hacer de la necesidad virtud, ¿no? De aprovechar un poco la situación de pandemia para dar este giro que necesitamos. Paso la palabra a Marc Aloy, que es alcalde de Manresa, y que también está implicado en un proyecto, ¿no? que va un poco en ese sentido, ¿no? De decir, a ver cómo nos reconstruimos a partir de las dificultades que tenemos, ¿no? Creo. Así que nada, alcalde, todo tuyo, los 5 minutos. Bueno, pues buenos días y agradecido que nos invitarais a participar a esta mesa. Sería mucho más bonito estar presente en Madrid con todas vosotras y además felicitaros porque no es habitual que en un foro como este pues sea el único hombre que participe, por lo cual os felicito porque eso también es inclusión. No es... la población, más del 50% sois mujeres y no es frecuente que en foros como este pues, la presencia femenina sea tan mayoritaria, con lo cual os felicito. Bueno, pues inclusión yo creo que son muchísimas cosas, ¿no? Y es urbanismo y comparto lo que se ha dicho Isabela Velázquez, que es compañera, digamos, de profesión, soy arquitecto yo también y por lo tanto soy de los firmes defensores de que el urbanismo es una herramienta fundamental de inclusión y de transformación social, pero se tiene que utilizar correctamente, ¿no? Y la alcaldesa María Eugenia Rufino pues nos ha explicado algunas de las cosas que han hecho en su municipio. Pero son otras cosas, ¿no? Es educación, es vivienda, es acción social y, en definitiva, es hacer comunidad. Yo creo que en estos momentos duros que estamos sufriendo y que las problemáticas sociales en una ciudad como la nuestra, de casi 80.000 habitantes, en el centro de Cataluña, por lo tanto, ya fuera de este área metropolitana tan impresionante alrededor de Barcelona, que casi se lleva el peso de todo el país, es muy importante que estas ciudades del interior seamos capaces pues, de equilibrar el territorio, de ofrecer otras oportunidades, porque si no, al final, en el caso de Cataluña, pues todo pasa por este área metropolitana que es casi insostenible por temas de movilidad, de sostenibilidad, etcétera. Por lo tanto, en esta situación, en una situación de una pobreza que se ha visto agraviada, que tenemos una tasa de personas de origen
inmigrante, digamos, de más del 20%, que en los años escolares de 0 a 5 años, pues estamos ya llegando al 30% de niños, de familias que han venido fuera, ¿no? Pues tenemos que activar, ser capaces de activar todas las herramientas. ¿Cuáles son? Pues, hombre, yo estoy contento de que hayamos activado un Consejo de Acción e Inclusión Social, una mesa donde hay más de 30 entidades, organismos, instituciones, a la administración, las asociaciones de vecinos, por ejemplo, y por lo tanto es un trabajo conjunto que tenemos que hacer también público-privado, porque no todo lo podemos hacer desde la administración, por lo tanto es importante contar con toda esta red de entidades sociales del tercer sector, de instituciones, algunas que son presididas por el mismo alcalde, ¿no? Digamos, pero que al final pues están prestando servicios sociales, sanitarios, asistenciales, para la gente mayor, ¿no? En una ciudad también que estamos sobre envejecidos y por lo tanto siempre tener en cuenta que la acción tiene que ser conjunta, transversal y holística, ¿no? En segundo lugar, pues en educación, muy importante cuando tienes en edad escolar casi un 30% de personas de origen extranjero, pues que haya luchar contra la segregación es importantísimo. Y por lo tanto aquí también pues, tenemos una comisión de estudios de situación de segregación escolar que funciona desde el 2017 y que intenta revertir pues, la problemática de una ciudad con 27 centros educativos de primaria y secundaria, que tenemos 8 que son de alta complejidad, pues intentar revertir esta situación. ¿Y eso cómo lo tenemos que hacer? ¿O cómo lo hemos hecho? Pues igualmente, ¿no? Entendiendo que tenemos que estar presentes en esta mesa, pues todas las direcciones de todos los centros de primaria y secundaria, y el trabajo ha sido conjunto también con la Generalitat de Cataluña, y por lo tanto estamos ya revirtiendo esta situación de tener 8 centros de alta complejidad, ahora ya tenemos 6, y por lo tanto con este trabajo de 3 años, casi 4, pues revirtiendo esta situación. Y ya, como creo que casi se me acaba el tiempo, hablar un poquito solo de la Canal. La Canal es este proyecto que hemos hecho en el marco del URBAC y se trata de, hemos alquilado un local en planta baja, en una calle en el centro histórico de estas que hay poca actividad, que son problemáticas, etcétera, y hemos iniciado este proyecto. Es un proyecto que se trata de un espacio de encuentro, de un espacio de intercambio de iniciativas y de apoyo a vecinos, de ser capaces de hacer proyectos de forma conjunta desde el voluntariado y dejando también a la iniciativa, pues a los propios vecinos, a la entidad que lo lleva, a las personas que se juntan esta red de apoyo mutuo casi, que es el proyecto, y de aquí pues van saliendo diversos proyectos con la voluntad que este espacio de encuentro sea itinerante, es decir, ahora tenemos alquilado un local, pero cuando aquí funcione y hayamos revitalizado pues esta calle, este sector de la ciudad, pues dejar de alquilar alquilar otro y irnos de forma itinerante, pues ir generando actividad con esta red, ¿no? de vecinos y vecinas, de entidades en distintos puntos de la ciudad. Y no sé, igual yo lo dejaría aquí. Seguimos un poco luego. Muchísimas gracias, alcalde. La verdad es que os decía que había cosas concretas en el momento en que hay alcaldes en la mesa y estamos viendo. Y yo destacaría un poco de esta intervención de Marc, del alcalde,
un concepto que a mí me gusta mucho en catalán, además, que me gusta mucho como lo decís, que es lo de tots plegats, y el tema de decir, para que haya innovación tienes que coger iniciativas desde abajo, pero tiene que estar todo el mundo, porque si no las iniciativas desbarran o van solamente a unos ciertos intereses. Pero cuando ya has logrado ese trabajar juntos, las iniciativas desde abajo es lo más eficaz a la hora de abordar estos problemas complejos, me parece. Entonces, me parece interesantísimo. Ahora vamos a pasar, muchas gracias, vamos a pasar la voz a la alcaldesa de Gijón, que de Gijón también conocemos desde hace tiempo, por lo menos para mí que llevo mucho tiempo trabajando en estos temas, las numerosas iniciativas sociales en las cuales se ha implicado, temas como el empleo, la ciudad de los peatones, la juventud ahora nos proponen aquí la ciudad de la infancia con UNICEF, llevan mucho tiempo en Gijón trabajando en muchos temas relevantes en relación con esta nube de temas que está sobrevolando en esta sesión, y estamos encantados de tener a la alcaldesa con nosotros. Muchas gracias, alcaldesa, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Isabela. Lo primero, dar las gracias al Foro de las Ciudades por invitar a Gijón a estar aquí con alcaldesas y alcaldes, bueno, pues tan comprometidos en una idea común, ¿no? Que yo creo que representa el cambio de paradigma que estamos viviendo y que era absolutamente necesarios. Voy a hacer una intervención cogiendo cosas que habéis mencionado del resto, si me lo permitís. Mirad, es muy interesante, ha sido fascinante escucharos. Y en las tres intervenciones anteriores habéis hablado de cómo el modelo de ciudad que veníamos y el modelo de sociedad del que venimos deja fuera a distintos grupos de personas. Yo os voy a mencionar los grupos que entre los tres, entre nuestra moderadora y la alcaldesa y el alcalde, resulta que nos quedan fuera. Nos quedan fuera los niños y las niñas, nos quedan fuera la juventud, nos quedan fuera las personas mayores, nos quedan fuera las mujeres, nos quedan fuera las personas con discapacidad, nos quedan fuera las personas que no tienen rentas altas, o si queréis, quitamos el eufemismo y decimos los pobres. Y nos quedan fuera también las personas inmigrantes. Quizás lo que deberíamos preguntarnos es ¿quién es la ciudad? ¿Quién está dentro de la ciudad? Y sorprendentemente, veréis que es muy poca gente. Las ciudades han sido pensadas para muy poca gente, con el modelo que quería esa poca gente. Y ya sabemos quiénes son. Hombres de determinada edad, con empleo, con capacidad económica. Y en torno a ellos se ha definido todo lo demás. Y el resto, todos estos grupos que parece que no estamos, hemos tenido que utilizar, vivir en una ciudad que no nos ha sido pensada. No nos ha sido pensada ni en nuestros intereses, ni en nuestras actividades, ni en nuestras necesidades, ¿no? Bueno, pues ahora que nos hemos hecho conscientes de esto, ahora que además la pandemia ha servido para darnos cuenta de que ese modelo exclusivo para unos pocos lo que ha hecho es empeorar las condiciones de vida de todos e incluso la de ellos mismos, tenemos que redefinir el paradigma. Y yo diría que el paradigma tiene que ver con la ética del cuidado. Y yo diría que el paradigma tiene que ver con que lo más importante, lo que es una ciudad es un lugar de relación, es un lugar de convivencia, es un lugar que garantiza derechos y bienestar social. Creo que eso es la ciudad. Y garantiza derechos y bienestar social, y en esto tiene un papel muy importante la concepción de las políticas sociales. Pensemos un segundo, las políticas sociales tal como las tenemos concebidas en nuestro país, por lo general es la última red para cuando se rompen todas las redes. ¿Que no hay vivienda? Vete a servicios sociales. ¿Que no tienes suficiente renta? Una ayuda de emergencia, a servicios sociales. ¿Que no tienes para la energía? A servicios sociales. Tenemos que cambiar ese concepto, absolutamente, porque ese concepto no es de inclusión. No es de inclusión. Tenemos que redefinir nuestras ciudades para que eso sea lo primero, para que garantizar derechos y garantizar el bienestar social sea lo primero. Garantizar derechos, ¿cómo se hace? Con esa ética del cuidado, con ese cambio de visión absoluto, esa ética del cuidado que nos lleva a asumir nuestra responsabilidad en el cuidado y la corresponsabilidad y el cuidado de los otros, y que nos lleva a cuidarnos como personas, que nos lleva, pero como sociedad, nos lleva a generar puestos de trabajo dignos,
nos lleva a una movilidad distinta, una movilidad activa, nos lleva a la verdificación de las ciudades, nos lleva a que haya zonas estanciales, nos lleva a una descentralización de las actividades, una descentralización de los servicios, para que todo esté cerca de la ciudadanía, para que realmente las personas sean el centro y no seamos el centro ni de las instituciones, ni ciertos grupos sociales o ciertos grupos iba a decirlo, hasta sexuales, ¿no? Por ser casi siempre masculinos. Nosotros estamos trabajando, y es una de las cosas en la que hemos profundizado durante esta pandemia. Estamos trabajando en propuestas muy parecidas a las que habéis explicado aquí, pero quería resaltar cuál es el fondo, por qué lo hacemos, ¿no? Y quiero poneros algunos ejemplos. Por ejemplo, nosotros queremos potenciar las escuelas de segunda oportunidad. Tenemos una escuela de oportunidad que es para aquellos chicos y chicas que han quedado totalmente descolgados del sistema escolar. Mejor dicho, el sistema escolar los ha descolgado. Se ha olvidado que su responsabilidad son los chicos y las chicas. Y tenemos una escuela de segunda oportunidad que queremos potenciar aún más. No podemos decir que nuestra juventud hay un 40% de paro y no hacer nada, solamente repetirlo año a año. Estamos, por ejemplo, para el verano, os parecerá una acción muy sencilla, pero para mí es muy importante. Va a haber más de 400 actividades este verano que se van a hacer en barrios, en los barrios de Gijón. 400 aprovechando patios escolares, aprovechando las plazas. Van a ocurrir al mismo tiempo muchas actividades, porque realmente creemos en la ciudad a 15 minutos y queremos llevar esas cosas a la cercanía. Y lógicamente estamos trabajando en todo un proceso de renaturalización, por ejemplo, del río Piles, de movilidad activa con peatonalizaciones. Incluso en nuestra escuela de seguridad vial vamos a incluir ya las cuestiones que tienen que ver con estas nuevas movilidades y con planteamientos incluso de movilidad familiar, activa. Incluso vamos a hacer un vuelco muy importante en todo el uso energético para mejorar nuestra eficiencia en nuestra ciudad. El año que viene, por ejemplo, vamos a cambiar todas las 44.000 luminarias de toda la ciudad, lo que nos permitirá empezar a ser realmente una ciudad energéticamente eficiente y sostenible, ¿no? Y con un impulso de las energías renovables. Tener a las personas en el centro, al final, para nosotros, significa garantizarles la vida desde la perspectiva del concepto de salud de la propia OMS, ¿no? Bienestar físico, mental y social. Y entender que lo social es muy importante y pasa por la inclusión. Pasa por la mixtura, pasa por la mezcla, pasa por relacionarnos, pasa por ser y estar y juntarnos y pasa por la garantía de derechos. De tal manera que cada uno de ellos, la vivienda, la salud, el trabajo, la educación, tiene que estar prevista para todo tipo de personas, para todo el mundo, y no tiene que haber un estándar. Queremos ser una ciudad que rompa con los estándares, queremos ser una ciudad que deje de hablar de que tenemos que hacer cosas para no sé quién o para no sé quién, porque cada vez que diseñemos algo habremos pensado en la diversidad que conforma nuestra ciudad. Nuestra ciudad es diversa, queremos seguir reconociéndonos en la diversidad. Es más, solo queremos ser una ciudad diversa donde quepamos todo el mundo, diseñada para todo el mundo. Gracias. Muchísimas gracias, alcaldesa. Un mensaje rotundo y una serie de acciones ya en marcha. Te agradecemos mucho que estés aquí y que te agradecemos mucho estos planes que combinan las respuestas a todos los retos que tenemos sobre la mesa. Bueno, imagino que a estas alturas habrá mucha gente que estará planteándose preguntas para estos ponentes. Os recuerdo otra vez la dirección de correo a la cual hay que enviarlas, que es forodelasciudades@ifema.es. Y pasamos a darle la palabra a Noelia de la Cruz, que es la portavoz del Ayuntamiento de Toledo y a la cual pedimos también esta primera reflexión de 5 minutos. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por cederme
el uso de la palabra. En primer lugar, quería disculpar a la alcaldesa Milagros Tolón, que a última hora no ha podido acompañaros en este foro, y trasladaros a todos un afectuoso saludo de parte de ella. Y muchas gracias por dar la oportunidad a la ciudad de Toledo para participar en este foro de las ciudades y, en concreto, en esta sesión dedicada a la diversidad y a la inclusión. Toledo es una ciudad que debe su fama universal a la monumentalidad de su patrimonio y también a su histórico ejemplo de convivencia entre las diferentes religiones y culturas, y de ahí el sobrenombre de la ciudad de las tres culturas que tiene la ciudad de Toledo. Ahora vamos a celebrar una efeméride para nosotros muy importante, que es el 8º centenario de Alfonso X el Sabio, que es el precursor de una de las instituciones científicas y académicas más importantes de la Edad Media, como fue la Escuela de Traductores, aquí también en la ciudad de Toledo. Este es un claro ejemplo de que la humanidad ha avanzado más rápidamente cuando la convivencia, la diversidad y la inclusión han dominado las políticas a nivel local, a nivel regional, a nivel Estado e incluso a nivel europeo. En definitiva, la diversidad, el intercambio, el trabajo en red y la concordia nos han puesto de manifiesto que nos facilitan el progreso. Toledo es una ciudad muy apegada a su pasado. Estos episodios históricos, como lo que acabo de decir, el centenario del rey Alfonso X, nos sirven de inspiración, claro que sí, para afrontar el presente y poder abordar los retos de futuro a los que nos enfrentamos todas las ciudades y que los ponentes anteriores que han tenido el uso de la palabra antes que yo han explicado magníficamente. La pandemia nos ha puesto a todos en, prácticamente contra las cuerdas, y es verdad que nos ha revelado la posibilidad de tomárnoslo como una oportunidad de repensarnos nuestro modelo de ciudad y nuestro modelo de vida. Y para eso tenemos una hoja de ruta muy bien marcada con los objetivos de desarrollo sostenible que nos señalan y que nos ponen a las personas en el centro. Son el eje central las personas del progreso y del desarrollo de una manera clara y definitiva, dirigido a la consecución de un modelo sostenible, un modelo igualitario, un modelo justo y respetuoso con los recursos naturales. Pero este modelo también debe de ser inclusivo, porque debemos contar con todo el mundo y no dejar a nadie atrás. Eso es muy importante. Esto es lo que nos define como sociedad moderna y como sociedad igualitaria. De lo contrario, el crecimiento o la recuperación tras la pandemia no serían procesos exitosos y, en todo caso, serían procesos incompletos. Los ayuntamientos, como las administraciones más cercanas a los ciudadanos, somos la correa de transmisión para aplicar de manera directa y de manera eficaz todas las medidas precisas para que desde lo local seamos capaces de aportar nuestro granito de arena con el objetivo de cambiar el mundo a nivel global. Si importante es aplicar estos cambios en cualquier contexto, después de la pandemia, pues es evidente, se ha revelado que aún más es más importante, porque se hace urgente poner en marcha estos nuevos enfoques de desarrollo para evitar que los colectivos más vulnerables se queden atrás. Tenemos que ver, como hemos dicho, han dicho anteriormente los que han intervenido, pues que efectivamente la pandemia es una oportunidad para repensar nuestra realidad como ciudad y para decidir poner en el centro a las personas, garantizando la protección de los derechos sociales y el bienestar de todos y de todas, porque no podemos dejar a nadie atrás. Los ayuntamientos tenemos unas competencias muy limitadas en servicios sociales, algo más en desarrollo urbano sostenible, en inclusión, y por eso tenemos la obligación de promover esas políticas que faciliten esa accesibilidad universal, entendida esta como la supresión de barreras físicas, pero también barreras de todo tipo, administrativas, educativas, ideológicas y de cualquier otra índole. Por eso, desde el Ayuntamiento de Toledo, son varias las actuaciones que estamos poniendo en marcha dirigidas a conseguir esos objetivos. Y la principal actuación que tenemos ahora en marcha es la elaboración de un pacto por la inclusión de la ciudad de Toledo de manera global. Se trata de un proceso comunitario de participación sin precedentes en nuestra ciudad, que ha contado con todas las entidades que trabajan con los colectivos más vulnerables y que está a punto de cristalizar en un documento con una batería de acciones de carácter transversal vinculadas a las distintas áreas de competencia municipal. Hablamos, como decía antes la alcaldesa de Gijón, de discapacidad, de conductas adictivas, de mayores, de menores, de mujeres, de violencia de género, de inmigrantes, refugiados, minorías étnicas. En definitiva, todos los colectivos requieren una acción social y que forman parte muy importante de nuestra sociedad.
En este documento se recalca la importancia de generar esos procesos participativos donde todos los agentes que forman parte del territorio en sus diferentes distritos y en sus diferentes barrios puedan aportar y puedan vincularse a un plan de acción, facilitando a que todas las personas, atendiendo a su diversidad, puedan acceder a las distintas propuestas en igualdad de condiciones, una ciudad repensada para todos y para todas. Toledo tiene unas particularidades urbanísticas pues muy complejas que pueden interferir en la generación de estos espacios comunes, pero aunque parece complicado cohesionar los distintos distritos, estamos trabajando para bueno, pues tener un eje de acción común para que todas nuestras actuaciones cristalicen en todos los distritos y en todas las zonas de la ciudad. Es función de este pacto por la inclusión encontrar también esos vectores, esos conectores que pueden ayudarnos a articular un marco más homogéneo de actuación para toda nuestra localidad. Por otro lado, entendemos que si queremos conseguir un modelo de ciudad inclusiva, debemos alejarnos de la idea de diseñar acciones únicas y específicamente dirigidas a los colectivos más vulnerables, porque así, de esta forma, conseguiremos que todos se sientan partícipes en igualdad de condiciones de las distintas opciones o alternativas que podemos ofrecer a toda la ciudadanía. En definitiva, la finalidad de este pacto por la inclusión es diseñar todas aquellas medidas que garanticen que las personas con mayores dificultades puedan acceder a la totalidad de los recursos que ofrece una sociedad moderna en igualdad de condiciones, atendiendo a sus particularidades desde un enfoque diferencial que nos ayude a identificar sus necesidades y los anclajes y los apoyos que necesitan. Este es el reto al que se enfrenta el Ayuntamiento de Toledo y estos son los planteamientos que desde aquí, desde la ciudad de Toledo, queremos trasladarles, que estamos poniendo en marcha a través de la escucha activa y del trabajo comunitario. Y vamos a poner sobre la mesa para lograr que Toledo sea una ciudad diversa, inclusiva, una ciudad que necesitamos la unión de todos y la inclusión de todos para prosperar como sociedad en igualdad de condiciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Noelia, y gracias por recuperar este legado que os honra de convivencia y de inclusión en nuevos proyectos a la altura de los retos que tenemos en este momento. Bueno, con esto terminamos un poco con los mensajes, digamos, más públicos y vamos a pasar a recibir los mensajes de dos personas más técnicas, más profesionales que están también trabajando en este abordaje y en este poner en marcha estos temas. La primera es Inés Novella, que es miembro de la Cátedra UNESCO de Género de la UPM y creo que recientemente ha recibido un encargo por parte de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid para desarrollar una línea de trabajo en el campo de la formación y es también socia fundacional de la Asociación de Mujeres Arquitectas de España, AMAE. Cuando quieras, Inés, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Isabela, y a la organización por invitarme. Lo primero, pues, es agradecer que se haya creado esta mesa, ¿no? Y un poco retomando las palabras de Isabela del principio, tener a personas con poder de decisión en estos foros indica precisamente que hemos alcanzado ya un paso muy importante, ¿no? Que es llegar a la implementación. Pero yo querría también recordar esa parte previa que también ha mencionado Isabel, de todo un trabajo desde hace ya muchos años que ha estado argumentado desde la academia, desde el movimiento feminista y de base, ¿no? Y que yo creo que ha sido como el caldo de cultivo ideal y necesario para que esto en algún momento pueda subir y formar parte de la toma de decisiones, digamos, de manera un poco más habitual o estandarizada, aunque todavía nos queda mucho camino por hacer. Pero esta mesa de aquí con tantos alcaldes y alcaldesas, pues es un muy buen síntoma. También, pues ya la existencia de esos proyectos piloto y experiencias que van demostrando la efectividad de estas miradas de inclusión, de perspectiva de género, de esta otra manera de entender cómo construimos y gestionamos las ciudades. Yo creo que los siguientes pasos que podemos dar es una mayor involucración de todos los agentes que forman parte de la toma de decisiones. Eso quiere decir, por supuesto, más gobiernos locales y regionales involucrados en este tema. También el sector privado, lo ha comentado el alcalde Marc anteriormente, que a fin de cuentas tiene un papel muy importante en la construcción de la ciudad. La ciudadanía, obviamente, en toda su diversidad,
pero de verdad participando y que su aportación tenga un impacto en la toma de decisiones luego técnicas y políticas, y así de alguna manera avanzar en la implementación. Yo creo que para esto, aparte de todo lo que he comentado, es muy importante seguir trabajando en la generación de marcos legales que faciliten este tipo de trabajos. Ya hay experiencias en España que con buenos resultados, pero yo creo que hay que seguir avanzando porque al final no deja de... En España el urbanismo tiene un cierto carácter normativo, ¿no? Entonces, tener esa regulación que nos apoya y que crea como, digamos, el marco en el que trabajar, yo creo que es interesante seguir intentando generar esos marcos legales. Y también creo que es muy importante ahondar en la formación de las personas que forman parte de la toma de decisiones, arquitectos, ingenieros, geógrafos, sociólogos, o sea, cualquier agente o profesional que pueda en un momento dado intervenir en los temas urbanos, que son muchísimos, porque así debe de ser, pues que tenga formación desde el grado, como aquel que dicen, ya no cuando hace un máster, sino desde el principio, y de manera transversal, este tipo de miradas que son muy amplias y que yo creo que tienen que estar en la formación regulada de los técnicos y profesionales que forman parte de todo esto. También, un poco por el contexto que tenemos ahora ya post-COVID, o esperemos que sí sea, pues no perder de vista, ¿no? Todo este dinero que nos va a venir de Europa, que tiene un cierto carácter, entre comillas, verde, es genial que así lo tenga, pero yo creo que es muy importante recordar no perder de vista la perspectiva de género también en estas cuestiones de tipo más medioambiental, porque sabemos por estadísticas que la mayoría de los empleos verdes, por ejemplo, están siendo ocupados por varones de manera clarísima, ¿no? Entonces, darnos cuenta que también la componente verde tiene una dimensión de género y de inclusión muy, muy importante y que tenemos que aprovechar toda esta línea de financiación y de oportunidades para ahondar en las cuestiones de inclusividad y fusionar, digamos, las cuestiones de tipo ambiental o de sostenibilidad, digamos, verde con la económica y con la social. Por eso me ha gustado mucho lo que ha comentado la alcaldesa de Gijón sobre la movilidad activa familiar, es decir, si voy a poner esas bicicletas públicas, que alguna tenga una sillita de bebé, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, he dejado de utilizar las bicis públicas de Valencia porque no puedo ir con mi hija a cualquier sitio, ¿no? Es un ejemplo muy tonto, pero que implica cómo yo, por hecho de ser mamá, he quedado excluida de las políticas verdes de mi ayuntamiento, que por tanto lo hacen muy bien en el sentido, digamos, de la inclusión de la bicicleta, ¿no? Y ya para terminar, pues yo creo que lo ha comentado también el alcalde Marc, la potencia que tiene el urbanismo para la democracia, ¿no? Para hacer una sociedad mejor en todos los sentidos. Yo creo que tenemos que sacarle pecho a la capacidad de hacer del urbanismo, siendo humildes, pero siendo conscientes de que tenemos esa capacidad de hacer. Creo que el secreto está en no perder ninguna oportunidad en hacerlo, venga de donde venga. Tenemos que saber que los tiempos del urbanismo son muy largos, que tenemos la oportunidad de hacer un plan general cada 20 años, y que no hay que perder la oportunidad. Y que hay que abrirlo y actualizarlo a las nuevas necesidades, a los nuevos retos y abrirlo a otras disciplinas, que a veces nos quedamos mucho en ciertas disciplinas y abandonamos otras áreas de conocimiento que nos pueden alimentar de cosas súper interesantes y miradas mucho más ricas y actualizadas. Y, por supuesto, como he comentado, a toda la ciudadanía, a todos los agentes que intervienen, sector privado, academia, ciudadanía, poderes públicos, tercer sector, es decir, es una ciudad compleja, como decía Isabela, y por lo tanto necesita una participación muy compleja también. Y yo creo que con eso, no sé, no quiero tampoco extenderme más, pero sería un poco como mi mirada hacia todo lo que hemos venido comentando. Muchísimas gracias, Inés. Yo creo que es muy pertinente. Quiero destacar un poco, me parece muy importante este tema de esta mirada verde-morada y de muchos más colores que tenemos que poner sobre las cosas, que yo creo que efectivamente Ana nos ha explicado muy bien. Y quería también destacar que efectivamente yo creo que hay que funcionar con las luces largas y las cortas a la vez, o sea, porque en la gestión urbana ya hay muchas cosas que se pueden hacer desde el momento, pero también ir cambiando el modelo poquito a poco. Y en este sentido de entrar con otros actores en ese cambio sobre el modelo urbanístico, quería darle la palabra a Gemma del Pozo, que es encargada directora de compromiso social
de Distrito Castellana Norte, de la antiguamente llamada Operación Chamartín, y que nos va a explicar un poco cómo están ellos considerando este tema de la diversidad, inclusión en su proyecto de operación urbanística desde el sector privado. Gracias, Gemma. Gracias, Isabela. Buenos días a todos. Agradecer también al Foro de las Ciudades que nos haya invitado a esta mesa. Yo creo que después de escucharos a todos y a todas, que ha sido un placer, de verdad, ver que desde diferentes ámbitos se está apostando por el mismo modelo. Yo sí que me gustaría recalcar y la primera reflexión, ¿no?, que me gustaría hacer es que efectivamente, como ha dicho Isabela, tener representantes, alcaldes de diferentes municipios del territorio que están apostando por este modelo de ciudad, por este modelo de desarrollo, es un avance y indica que efectivamente el cambio de paradigma por el que llevamos luchando tanto tiempo se está haciendo realidad. Y la reflexión que yo quería hacer es que esté aquí el sector privado, ahora mismo yo estoy representando a este sector privado, lo hace todavía una realidad mayor, ¿no? Como ha dicho antes Marc, el alcalde de Manresa, efectivamente yo entiendo que todos los agentes implicados en el diseño, planeamiento, construcción y gestión de la ciudad tienen que remar en la misma dirección. Y solamente si es así, vamos a conseguir que realmente el paradigma cambie. Y es un poco una urgencia, ¿no? También comentaba Ana, la alcaldesa de Gijón, que las ciudades al final, ¿para quién están diseñadas, ¿no? ¿Para quién se han construido? ¿Quiénes viven ahí, ¿no? Digamos que es un problema que ya no nos podemos permitir, la pandemia lo ha demostrado, la situación que vivimos lo ha demostrado, ya no nos podemos permitir tener una ciudad pensada, ideada y creada para el vehículo privado y para unos poquitos privilegiados, y lo digo en masculino porque la mayoría son hombres, que ha sido pensado para ellas. Entonces, nosotros, bueno, me presento, el Distrito Castellana Norte, para los que no sepáis, somos el principal socio privado del proyecto Madrid Nuevo Norte. Madrid Nuevo Norte es una actuación de regeneración urbana que promueve el Ayuntamiento de Madrid. Para que entendáis un poquito las dimensiones, Madrid Nuevo Norte va desde la estación de Chamartín hasta la M40. Es una intervención que va a cambiar enormemente, ¿no?, la fisonomía de la ciudad de Madrid, sobre todo al norte, porque une barrios que históricamente han estado separados, con lo que supone a nivel físico, pero también a nivel social y a nivel de integración y de convivencia. Y además, yo entiendo que un cambio, un desarrollo tan enorme también va a tener consecuencias importantes en el resto de la ciudad de Madrid, y la intención es que estas consecuencias sean positivas y que podamos ser una palanca de cambio que aproveche la ciudad en su conjunto, ¿no? Entonces, mi intención hoy aquí es un poco explicar cómo nosotros desde la parte privada estamos intentando que Madrid Nuevo Norte sea una ciudad inclusiva, sostenible. Lo estamos haciendo desde la fase de planeamiento y queremos seguir haciéndolo hasta que acabe el desarrollo. No sé si conocéis el proyecto, pero es un proyecto que implica a todas las administraciones. La parte central del proyecto es la estación de Chamartín, que es competencia del Ministerio y que va a gestionar ADIF. Está implicada la Comunidad de Madrid con Metro de Madrid y con el Canal de Isabel II. Es un proyecto que es impulsado y gestionado por el Ayuntamiento de Madrid y nosotros somos la parte privada, ¿no?, en la mayoría. Entonces, claro, desde la parte privada tampoco teníamos nosotros muchos referentes de cómo abordar un proyecto tan amplio que dura tantísimo tiempo y cómo abordarlo desde el principio, desde la fase de planeamiento. Lo primero que nos dimos cuenta es: tenemos que trabajar con la gente, tenemos que estar cerca de la gente, tenemos que conocer sus necesidades, porque para que una ciudad sea inclusiva hay que tener en cuenta los usos diferenciados que hace cada una de las personas de la ciudad, porque si no, no vamos a incluir esa diversidad de la que llevamos hablando toda la sesión. Para poder ver los diferentes usos y las necesidades dentro de la ciudad que implica esos usos diferenciados que hay que tener en cuenta, es importante, o nosotros lo hemos visto así desde el principio, trabajar
con las personas de una forma cercana y además trabajar específicamente con determinados grupos para poder realmente identificar esas necesidades y ver cómo es su día a día, ¿no? Es la única manera que hemos tenido hasta ahora de incorporarlo. Nosotros hemos trabajado, cuando empezamos trabajando con asociaciones de vecinos, de comerciantes, diferentes colectivos que dinamizaban los barrios, inicialmente sobre todo los barrios que están alrededor de la actuación de Madrid Nuevo Norte, porque Madrid Nuevo Norte está dentro de la ciudad de Madrid. Quiero decir, no es una actuación, un desarrollo que se está haciendo a las afueras de Madrid, sino que está dentro. Por lo tanto, teníamos primero la obligación principal es integrar de forma adecuada la ciudad que ya existe a sus habitantes y a los usos que hacen los habitantes de la ciudad en el nuevo desarrollo, ¿no? Eso es algo importantísimo para evitar no solamente barreras físicas, sino también, pues, como he comentado anteriormente, barreras sociales, de identidad, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue acercarnos a los barrios, creamos unas oficinas para trabajar en los barrios de forma presencial y de alguna manera convertirlos en una parte más del barrio. Empezamos a trabajar con asociaciones ya consolidadas, como os he comentado antes, de vecinos, asociaciones deportivas, incluso hermandades, dependiendo de cada barrio la identidad es distinta y teníamos que adaptarnos. Y también nos dimos cuenta que habéis hablado mucho de que es importante que participen todos, porque si no, no sería representativo los datos que sacamos y no sería representativo el diseño del planeamiento que se ha hecho, ¿no? Entonces ahí lo que tuvimos que empezar es a ampliar el espectro, porque hay muchísimos ciudadanos y ciudadanas que no pertenecen a un colectivo organizado, muchísimos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues acercándonos a aquellos sitios donde las personas se reúnen de forma voluntaria, formando parte de sus fiestas locales, formando parte de sus reuniones, asistiendo a los diferentes eventos que ellos asistían, intentando hacer que sintieran ganas de participar en el proyecto, que se ilusionaran, ¿no? Que sintieran que podían ser parte de este desarrollo y que su participación se iba a tener en cuenta. Hasta ahora, bueno, no sé si sabéis, pero ahora mismo Madrid Nuevo Norte ya está aprobado. Acabamos de terminar la fase de planeamiento. Fue aprobado por unanimidad en el Ayuntamiento de Madrid y la fase de planeamiento ya recoge aquellas demandas que nosotros, junto al Ayuntamiento, desde DCN, recogimos de los ciudadanos. Es decir, que desde la fase de planeamiento ya hay recogidas mejoras, tenemos mejoras para la calidad de vida de la gente. Como os digo, no me quiero extender mucho, como os digo, hay que trabajar de forma específica. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado muchísimo infancia y juventud, sobre todo adolescencia. Identificamos que los adolescentes es un grupo de la población excluido de estos procesos, que no se cuenta con ellos. Además, en la ciudad, si os dais cuenta, hay espacios específicos para niños y niñas, hay espacios para adultos, pero hay un vacío para los adolescentes, ¿no? Entonces, nos parecía muy importante que este grupo de población participara de forma activa. También porque imagino que habéis identificado que esta nueva generación de 13 a 15 años es una generación que tiene una forma de relacionarse muy distinta a la que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, de repente, pues ellos están muy educados en la inmediatez, utilizan otras fórmulas para comunicarse, utilizan otro tipo de ocio. Eso va a impactar y va a afectar directamente en la forma en la que ellos se van a relacionar como adultos y va a impactar seguro en cómo van a usar la ciudad, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo hacer un seguimiento de esa nueva tendencia social que se está creando con estos adolescentes que además está muy alejada. Siempre ha habido una brecha generacional, pero yo creo que la de ahora es muchísimo mayor que la de antes. Lo mismo nos ocurre con el tema del envejecimiento. Cada vez vivimos más, cada vez usamos la ciudad de forma distinta. Al ser más mayores también nos encontramos con una serie de necesidades que antes no existían porque no llegábamos a esa edad y hoy en día no están cubiertas. En Madrid, en la ciudad de Madrid, hay gente, personas mayores que no pueden salir de su casa porque no está habilitado ni su edificio o que no pueden caminar por la calle porque tampoco están habilitadas las aceras para su condición física en ese momento. Entonces, para nosotros es muy importante trabajar
estamos creando un observatorio de infancia y juventud y envejecimiento para identificar esas tendencias desde ahora hasta que acabe el proyecto, que como os digo, será decenas de años, ¿no? Entre 20, 25, 30 años, con lo cual el cambio que se puede producir social es enorme. Luego, me voy a extender mucho, entonces simplemente diré que Madrid Nuevo Norte es el primer desarrollo que tiene una evaluación de impacto de género desde el inicio. Trabajamos con la Cátedra UNESCO de Género, está Inés Novella con nosotros y con Inés Sánchez de Madariaga, que nos han acompañado desde 2016. Ellas nos ayudaron a hacer la evaluación técnica de impacto de género del proyecto, pero también nos acompañaron para incluir a las mujeres en los procesos participativos, porque nos dimos cuenta que las mujeres se caían siempre de los procesos participativos, es decir, o hacíamos un trabajo específico con ellas para poder evaluar también sus necesidades o no conseguíamos que participaran de forma continuada. ¿Por qué? Por el tema de los cuidados que habéis comentado todos en la sesión. Las mujeres siguen asumiendo en su gran mayoría los cuidados de terceros y esto implica que no tengan prácticamente tiempo para dedicarle a estos procesos participativos. Por lo tanto, la Cátedra UNESCO también nos ha ayudado a incorporar a las mujeres en los procesos participativos y además nos ha ayudado a hacer una labor de difusión de todo lo que ha significado para Madrid Nuevo Norte incorporar la perspectiva de género. También tenemos un plan de accesibilidad universal que va más allá de lo que legisla la ley y creo que una de las cosas, y ya termino, una de las cosas que creo que son más importantes de este plan de accesibilidad universal es que hemos incorporado la participación de personas con discapacidad física y sensorial, de mayores, de niños. ¿Por qué la participación? Porque aunque tú cumplas la ley, es posible que lo que hagas no se adapte a las necesidades, a la realidad que viven las personas que luego lo van a usar. Y ya por último, porque yo creo que me he extendido demasiado, por último decir que este es un cambio de paradigma, siempre que se hace algo nuevo es complicado, pero yo creo que esto no tiene marcha atrás. La representación de esta mesa yo creo que así lo demuestra y yo creo que lo más importante de todo es siempre estar pegados a la ciudadanía, pegados a los cambios que supone, a los cambios que van suponiendo las nuevas tendencias sociales y que las ciudades que construyamos tienen que ser, por supuesto, sostenibles, tienen que incluir la perspectiva de género, tienen que estar centradas en el ciudadano y mejorar su calidad de vida, pero tienen que ser, es muy importante que sean flexibles, que tengamos la capacidad de adaptarnos a lo que nos viene. Ahora nos ha venido una pandemia tremenda que ninguno imaginábamos y ha supuesto un cambio importantísimo en las ciudades y en la forma de comportarnos. Estos cambios se pueden producir por otra serie de cosas o simplemente por el devenir natural, ¿no?, de la sociedad y es importante que las ciudades que construyamos con este nuevo paradigma tengamos la capacidad de adaptarlas a estos cambios. Y ya con esto acabo, que creo que me has pedido sí. muchísimo. Muchísimas gracias, Gemma, por esta visión tan completa. No tenemos todavía preguntas en el chat porque ahora la idea que nos han transmitido la organización es que hagamos un debate lo más flexible posible en el cual podáis bueno, contradeciros, aunque yo creo que hay una cierta idea común en todas las intervenciones que ha habido, presentar algún caso, alguna experiencia más que queráis, presentar alguna duda. Yo tengo también alguna pregunta. Por ejemplo, se me ocurría, o sea, estamos viendo que efectivamente parece que el cambio de paradigma, digamos, está asumido, reconocido, ya nos está centrando sobre, vamos, tanto en la agenda política como incluso en la agenda de una promoción urbanística, como es el caso de Madrid Nuevo Norte. Pero, por ejemplo, de mi experiencia en trabajar en municipios, que es habitual, me da la impresión de que en la parte social del municipio sí que todos estos temas están absolutamente incluidos y yo creo que incluso en la parte política de la gestión urbana, ¿no? Pero me da la impresión de que todavía hay bastantes resistencias en esas otras partes que son muy determinantes también, pues en las partes, digamos, duras como infraestructuras, como o incluso promoción económica o incluso, o sea, hay una parte del ayuntamiento, digamos, que es más
difícil romper esas inercias y también es más difícil el que, porque si se trabajase muy cooperativamente con la parte social, esto saltaría, ¿no? Sería como fácil abordarlo. Pero en algunos ayuntamientos da la impresión de que siguen siendo un poco bifrontes, ¿no? Que hay una parte como que ya lo tiene muy asumido y otra que no, y donde a lo mejor se necesitarían herramientas específicas, pues no sé, de formación, de concienciación, no sé cómo lo veis vosotros desde vuestros ayuntamientos o también contarnos otras cosas que veis de relevancia, por supuesto. No sé si le doy la palabra primero a la alcaldesa de Salobreña, María Eugenia, cuando quieras. Sí, gracias Isabela. Bueno, yo creo que has tocado dos ejes que son un ejemplo todavía de por qué estamos regidos y sobre todo en las decisiones políticas por ese androcentrismo y son precisamente el urbanismo y la parte económica. Ten en cuenta que hace escasos 40 años las alcaldesas éramos las mujeres de los alcaldes. Y bueno, hoy yo soy alcaldesa, tengo aquí compañeras alcaldesas también. No hay una dificultad de acceder por nuestro sexo, pero sí hay todavía muchas diferencias de género y por eso, bueno, pues por eso tenemos que hablar de igualdad, ¿no? Y precisamente esos dos ejemplos son, digamos, las áreas que más resistencia ha habido a soltar y a compartir. Hace muy poco era como que si había un área de igualdad en el ayuntamiento era de las mujeres y bueno, eso es cosa de mujeres y eso es entre vosotras y resolver vosotras vuestros problemas. Afortunadamente en la mayoría de las instituciones eso ha cambiado y hemos conseguido no solo abrir eso, sino establecer esa transversalidad de género que tiene que imperar en todo, en nuestra vida, porque, insisto, somos el 50% de la población. Pero hay una resistencia mayor en dos bloques municipales que son precisamente el urbanismo y la economía. Es decir, como que todavía hay quien entiende que el tema de planificar urbanísticamente o el tema de los presupuestos es más cosa de hombre y, por tanto, como generalmente ha sido así, pues seguramente todavía tienen ese, permitidme la expresión, ese tufo de pues, estar pensado solo por un sector de la población y desde luego si al final los presupuestos no tienen un enfoque de género también difícilmente podremos materializar todas aquellas políticas de las que estamos hablando ahora aquí en este momento. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere apuntar algo? ¿Noelia? Perdona, y Ana. Bueno, primero Noelia, luego Ana, si no te importa. Gracias, Isabela. No, yo solo un poco profundizar y decir que efectivamente es el área económica y el área de la promoción económica parece que está destinada al mundo de los hombres, aunque afortunadamente y con el paso del tiempo vamos ganando espacio. Nosotros aquí en el Ayuntamiento de Toledo parte hemos avanzado y es que efectivamente como concejal de Hacienda tenemos una mujer. Pues parece que no, pero es importante. Como concejal de Hacienda las cuentas de este ayuntamiento pues las lleva una mujer y el planeamiento municipal también lo lleva una mujer. Tenemos una arquitecta municipal y tenemos también una jefa de servicio de planeamiento urbanístico, también mujer. Es decir, poco a poco vamos ganando espacio en estos temas que tradicionalmente han sido temas de hombres. También quería apuntar otra reflexión. Nosotros, este equipo de gobierno, con la alcaldesa Milagros Tolón al frente, en el año 2015 ya lo primero que hizo nada más llegar es sacar la parte de mujer, la parte de igualdad, del área de igualdad, de la propia Concejalía de Servicios Sociales como un colectivo más, para incluirla directamente en el área de presidencia, dependiendo directamente de ella, y formando parte de manera transversal en todas las áreas municipales. Creo que eso también fue un paso importante, relevante, de ganarle ese espacio y de que efectivamente no somos un colectivo, sino que somos el 50% de la población. Y así, poquito a poco, pues tendremos que, entre todos, porque aquí no sobra nadie, también necesitamos a los hombres para ganar espacio a ellos, para que nos cedan esa parte. No que no las cedan, sino que efectivamente, bueno, pues la podamos compartir abiertamente. Cada uno aportando pues lo que su formación y lo que su experiencia pues le ofrezca y pueda aportar a la ciudadanía. Gracias.
Sí, claro, estamos en un tiempo de transición, porque en realidad lo bueno será dentro de, yo qué sé, de 20 años, cuando ya se garantice que este tema es un tema crucial, sea un hombre o una mujer quien esté a cargo de los temas. Pero por ahora, pues la paridad es importante, porque la formación de muchos de las personas, de los funcionarios, etcétera, que están en los ayuntamientos, no incluía estos temas, ¿no? Y entonces el que esté una mujer ya por lo menos garantiza que hay un cierto reconocimiento de los temas, ¿no? Pues Ana, cuando quieras, me parece que querías aportar también. Sí, los cambios de paradigma, sean los que sean, cuestan mucho, porque un cambio de paradigma significa cambiar de donde estamos de manera radical y profunda. Por lo tanto, resistencias hay, las hay como estructura. Los ayuntamientos estamos formados por personas en el ámbito político, en el ámbito técnico y administrativo, y va a haber personas que entiendan que estamos en ese momento, bueno, histórico. Todo cambio de paradigma es un momento histórico, que quiera contribuir a él, y hay otras personas que se van a resistir. Y estoy convencida que con el COVID hemos visto esto tanto en nuestros ayuntamientos como fuera, ¿no? Por ejemplo, nosotras también, igual que en Salobreña y que en otros muchos ayuntamientos, hemos generado espacios para poder pasear en la pandemia y manteniendo las distancias de seguridad. Es decir, hemos abierto más espacios para que la gente pueda estar en la calle con seguridad, ¿no? Espacios que en muchas ocasiones se los hemos quitado al coche. Somos una ciudad marítima. Tengo que reconocer que no somos costa tropical, eso tengo que reconocerlo, pero tenemos también un paseo, y lo hemos peatonalizado por el COVID, dejando únicamente un carril en un lado del paseo, ¿no? Bueno, pues las hordas han salido hablando de que mermamos la libertad del uso del coche, jugando con grandes conceptos o manipulando grandes conceptos, como el concepto de libertad, que la manipulación no solo responde a esto. Estamos viendo que se utiliza también la libertad asociada a beber cerveza o este tipo de cosas, ¿no? Que no sé qué tienen mucho que ver con la libertad, pero y hordas muy combativas, ¿no? Hordas muy combativas que al final parten de un negacionismo y de una conveniencia justamente de mantenimiento de privilegios. Cuando tanta gente está excluida y solo las ciudades y el mundo en todas sus esferas está construido, pues no lo sé, yo calculo que mi ciudad para un 20%. Al final lo que estamos diciendo es que les quitamos los privilegios. Ya está. Y se resisten esos, porque les quitamos los privilegios, y una serie de personas, porque ni tan siquiera es consciente de que vivimos en un mundo desigual que se construyó dando privilegios a unos y quitándonos derechos fundamentalmente a otras, pero no solo a otras. Por lo tanto, sí hay resistencias, pero que haya resistencias no significa que no haya que seguir, que explicar, que convencer. Y mi experiencia es que desde esa oposición, que os aseguro que al principio, cuando peatonalizamos, lo llaman popularmente el cascallo, ese juego y tal, era despectivo y es un nombre querido por la población. Os aseguro que de los primeros días que estuvo abierto, en donde, claro, parecía que nos iban a pegar si íbamos por ahí, a hoy es uno de los sitios multitudinarios que ya me preocupa incluso que haya tanta gente. Ya me preocupa que haya tanta gente, ¿no? Habiendo pandemia. Claro que hay resistencia. La paridad es muy importante porque, primero, la paridad es el primer paso para que las mujeres podamos ser buenas o malas profesionalmente o en lo que nos dé la gana, que para mí es importante poder ser mala también, porque a mis compañeros de políticos, en este caso, o yo que soy profesora de instituto, al profesorado, que es chico, nadie le pregunta si es bueno o malo, y los hay buenos y malos. Bueno, yo creo que las mujeres también las hay buenas y malas. Yo soy de las que son buenas, pero las puede haber malas, ¿no? Malas técnicamente, malas políticamente, y no pasa nada. La paridad es un principio de igualdad básico, y es el principio que nos permite ser buenas o malas de la misma manera que ellos, y no tener una sobreevaluación por cuestión de sexo, que es de lo que estamos hablando aquí. Por lo tanto, representaremos la pluralidad de las mujeres e incluso la pluralidad de los hombres. Y esto es muy importante decirlo. Las estructuras paritarias no siempre significan estar trabajando por la igualdad, pero significan nuestro derecho a estar. Y eso es irrenunciable, innegable, y no podemos cejar en ello. Y a partir de ahí, pues habrá personas
la mayoría mujeres, pero también hombres que además lleven incorporado la idea de construir sociedades iguales y con resistencia de todo aquel y de toda aquella que sienta que se le quitan privilegios, porque realmente estamos quitando privilegios. La igualdad consiste en quitar los privilegios, porque hablamos de la extensión de los derechos y que los derechos no sean exclusivos de una parte de la población. Sí, sí, estamos hablando de un tema de suma cero. Iba a darle por alusiones la palabra más, pero ya veo que la pide, así que encantadas de oírte. No, porque yo supongo que estamos ya casi al final de la charla. Sí. Nos quedan 12 minutos. 12 queréis minutos. ir haciendo el cierre, pero vamos que... Vale. Sí. Vale, porque yo sí tendré que marchar pronto. No, a ver, a mí me ha gustado muchísimo la primera intervención de la alcaldesa Ana González de Xixón, porque se preguntaba de quién es la ciudad, ¿no? Y yo creo que eso es muy relevante y si sabemos para quién tenemos que hacer la ciudad, pues la haremos mejor o peor, ¿no? Al final yo creo que hay unos colectivos que son imprescindibles que se sientan partícipes de la ciudad que hacemos y son la gente mayor, aquellas personas que son más vulnerables, ¿no? La gente mayor, los niños y seguramente las mujeres, porque hay ya demasiadas mujeres que sienten miedo de andar por las ciudades y eso no lo podemos permitir, creo yo, ¿eh? Por lo tanto, si somos capaces de hacer ciudades pensadas pues por esos colectivos, seguro que serán inclusivas para los otros colectivos. Uh-huh. Luego, yo creo que la pandemia nos ha dado una oportunidad. Tenemos que ir a ciudades que sean con una movilidad distinta, que premie el transporte público y no el privado, que gane espacio a los peatones y los saque de los coches. Y eso, no sé qué os pasa a vosotras, pero es siempre una quimera, ¿no? Es siempre muy difícil explicar por qué sacamos coches, porque la gente quiere ir en coche a todos los sitios. Pues no puede ser. La pandemia nos ha dado una oportunidad y es que para justificar que necesitamos espacio, ¿no? De seguridad, pues hemos sacado coches a punta pala, hemos pintado y el debate casi que pintado como aceras improvisadas, digamos, ¿no? Y el debate ya no ha sido por qué hemos sacado coches, sino de qué color hemos pintado, ¿no? Y hemos hecho los dibujitos. Pues esto es muy importante. Esto es muy importante. A mí me gustaría tener dinero para ahora ya dejar de forma permanente estos espacios, ¿no? Ya bien hechos, con obra y no podrá ser porque no hay dinero para todo. Pero sí que es importante que vayamos transformando ya el espacio público sin volver atrás, ¿no? Manteniendo estas pinturas que hemos hecho y ir transformando ya definitivamente este espacio público. Ahora, al final, la gente acabe descubriendo que con una acera de 3 metros o 4 metros y arbolada, pues puede ir con su abuela del brazo y acompañarla. O ir 3 personas charlando y haciendo una conversación y no estar pendientes de la maquinilla, ¿no? Porque con aceras de 1 metro, pues al final vamos en fila. Y con voreras de 3 o 4 metros, pues podemos ir manteniendo una charla con la pareja o con una persona mayor que necesita un apoyo, ¿no? No sé, creo que es fundamental repensar el espacio público, tener en cuenta todas estas cosas y la pandemia nos ha dado esta oportunidad de oro que creo que no podemos menospreciar. Uh-huh. Muchas gracias, Marc. Estaba pensando que, bueno, es algo que me inquieta, una pregunta que tengo sobre que tengo personalmente, que es, por ejemplo, en el caso de la operación de Madrid Nuevo Norte, Gemma, ¿cuál es el impacto de la pandemia en
en vuestro proyecto, porque es una operación aprobada y pensada antes de esta situación. Imagino que también tendrá un impacto en cómo os estáis replanteando, os estáis reformulando las claves, digamos, de esta operación o no sé. Hola Isabela. Hola. Sí, efectivamente la pandemia ha afectado a todo el mundo y nosotros desde que se inició la pandemia estamos evaluando de qué manera están cambiando los comportamientos sociales. Es decir, nosotros sí que identificamos una serie de comportamientos al inicio, ¿no? Cuando empezó un poquito el desconfinamiento, había cosas muy claras ya, pero lo que estamos viendo ahora es qué tendencias sociales se van a quedar y qué tendencias sociales van a ser únicamente, digamos, una consecuencia de una pandemia puntual y no van a cambiar. Lo que se ha aprobado de Madrid Nuevo Norte es el planeamiento. Ahora, a partir del 2022, empezamos la fase de proyectos de urbanización y efectivamente está pensado para que sea un proyecto flexible, en el sentido de que se tendrán que adaptar. Si de repente nosotros tenemos pensado que el uso de un edificio va a ser un uso determinado y vemos que con la pandemia o con los cambios sociales que se van a producir, que de aquí a que haya un edificio en Madrid Nuevo Norte van a pasar muchísimos años, ¿no? Realmente el uso no va a ser ese porque la sociedad ha cambiado, se va a reconvertir. Nosotros lo que decía al final de mi intervención de la flexibilidad, nosotros lo tenemos clarísimo en Madrid Nuevo Norte, principalmente porque es a 30 años. Y entonces, realmente, el final se tiene que adaptar a la necesidad del ciudadano porque si no, no tiene sentido, ¿no? El impacto, sí, del teletrabajo en las previsiones, son muchas cosas, ¿no? Claro, nosotros hemos sacado desde el principio de la pandemia varias encuestas que nos hacen evaluar las tendencias y luego nuestro trabajo continuo con todos los colectivos que trabajamos día a día. O sea, no es un trabajo puntual, sino que nuestros grupos de trabajo tenemos como foros en los barrios que seguimos trabajando con ellos diariamente, pues vamos evaluando las tendencias y cómo están. O sea, ¿qué tendencia? Pues el teletrabajo. Pues Isabela, yo creo que el teletrabajo sí se va a quedar. No como teletrabajo para siempre, pero se va a quedar. ¿Qué ocurre? Que eso también genera un problema. Muchas veces lo hemos hablado con Inés Novella o con Inés Sánchez, porque hay personas que no tienen capacidad, o sea, el teletrabajo para personas que viven en una casa amplia, más o menos amplia, que tiene un espacio para trabajar muy bien, pero hay personas que su vivienda no se lo permite. Pues a lo mejor la ciudad también tiene que adaptar espacios cercanos a la ciudad, a la mujer que no tiene un espacio en su casa para trabajar. Pues estas cosas son las que tenemos que empezar a pensar y que estamos pensando nosotros de cómo vamos a adaptar a la nueva realidad que venga cuando Sí, sí. Yo tenía otra pregunta un poco pensada en Inés, que es, vamos a ver, por ejemplo, yo creo que ha sido muy claras los mensajes que nos han dado las alcaldesas y el alcalde de cambio de paradigma, y me da un poco de miedo que los estudios de impacto de género pase un poco como con los estudios de impacto ambiental más estandarizados, ¿no? Como que son como correcciones a posteriori de un modelo que permanece indemne y que se le hacen unas acciones en las cuales corrigen un poquito lo que se va haciendo, pero no se hace una corrección de fondo de lo que se está haciendo. O sea, y ahora ya con la emergencia climática y con otras cosas, yo creo que casi todos los alcaldes han hablado un poco de que se está abordando ya una transformación de verdad. O sea, no es ya poner a jardinar, sino que es renaturalización de la ciudad. O sea, o no es ahorrar energía, sino que es producir energía que ya no tenemos. Es decir, en medio ambiente hemos tenido esa fase como de poner paños calientes un poco a los problemas que iban surgiendo, pero sin abordar los temas de fondo. No sé, Inés o cualquiera de los que estáis en la mesa, ¿pensáis que estamos, o sea, que ya se está por la vía de abordar ese cambio profundo de las cosas, no los paños calientes, no las soluciones, digamos, puntuales a disfunciones demasiado evidentes, ¿no? Sino es que tenemos que hacer las cosas de otra manera desde el principio, ¿no?
Pues me parece súper pertinente tu pregunta, Isabela. Bueno, mi opinión desde mi experiencia es que efectivamente, digamos que todo lo que tiene que ver con la transversalidad de género durante el planeamiento debe de estar desde el principio y no como un añadido al final que venga a parchear o a maquillar, digamos, algo que de base no es lo que estamos buscando, ¿no? Esto, obviamente, totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí hay un problema de base que está también sin resolver, por otro lado, y es que originariamente pues, los informes de impacto de género venían a evaluar políticas que son bastante diferentes al planeamiento así a grosso modo. Entonces, las metodologías, las guías que se han ido generando para hacer, en términos generales, informes de impacto de género, no siempre se ajustan bien a los tiempos, a las herramientas, a la propia manera de hacer tradicional del urbanismo. Y es muy difícil acompasar ambas miradas, ¿no? Mi recomendación, desde mi experiencia únicamente, es que siempre es que una persona experta en género y urbanismo, no experta en género y ya está, sino experta en género y urbanismo, que tenga esa doble capacidad de, entre comillas, traducir estos dos mundos que a veces no casan muy bien por metodología, por maneras de hacer, por conocimientos incluso, ¿no? Desde el principio de la toma de decisiones, desde las primeras, líneas sobre el papel, por decirlo de alguna manera, para evitar que no sea una cosa que venga a posteriori, ¿no? Claro, aquí también, bajo mi punto de vista, tenemos el problema de que nos falta mucha gente formada para poder hacer esto. No hay muchas personas que sean capaces de hacer esto desde el principio, ¿no? Y sobre todo, creo que es muy importante, y lo han apuntado varias personas en la sesión, que desde el ayuntamiento, las personas técnicas, por supuesto la toma de decisiones, pero también los técnicos, tengan sensibilidad hacia el tema. Y en esto mi experiencia es formar a todos los departamentos que forman parte del urbanismo, aunque no sean dentro de urbanismo. A veces es mantenimiento, a veces es limpieza, a veces es movilidad, a veces es los temas sociales, y formarlos conjuntamente y hacer tareas prácticas con ellos conjuntamente en la formación, obligarles a pensar conjuntamente cómo podrían, cada uno desde su pequeño rinconcito, incorporar el género en algo que tenga un impacto en la ciudad, aunque sea muy digamos, muy tangencial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y siempre, en estas formaciones, yo lo que recomendaría, o al menos a mí es lo que me ha funcionado hasta ahora, es siempre dotarlas de un carácter técnico, que vean que no estamos hablando de vaguedades, sino de cosas que se pueden hacer desde la propia metodología y herramientas del urbanismo, ¿no? Y que tiene un impacto positivo. Por tanto, también aportar ejemplos y referencias de cosas ya hechas que les puedan, digamos, pues demostrar que esto se puede hacer y que merece la pena. Es mi experiencia también, la verdad. Pero pues no sé si alguien de la mesa quiere tomar una última palabra para plantear alguna conclusión. Ana nos ha tenido que dejar, se disculpa. Y bueno, si no hay nadie que, no sé, alcaldesa, no, pues cerramos la sesión. Solamente, perdón, Sí. se me quedó algún proyecto sin contar. Ya había apuntado la alcaldesa de Gijón lo de peatonalizar y hacer proyectos para quedarse para siempre. Nosotros hicimos esa misma experiencia piloto y funcionó muy bien. Me pasó igual que a ella, me comían los negocios, me comía determinados sectores, y luego al final todo el mundo ha entendido que todo el espacio que ganemos para las personas al final es ganar para mejorar en calidad de vida, y comparto totalmente con Marc el aprovechar este momento y repensar nuestras ciudades, aprovechar esos fondos que para los municipios tan importantes son y tan esperanzados estamos, y hacer proyectos pensando, no me gusta del todo la expresión, pero me vais a entender, pensando en verde y con la perspectiva de género. Decía Inés el tema de la experta o expertos en género. Desgraciadamente así es, aunque en realidad todos deberíamos ser expertos en género. Se trata de la mirada, se trata de tener un espacio donde nos paremos a pensar y cambiemos, nos reprogramemos todo, y no necesitemos que todo lo que hagamos, porque puede ocurrir en el urbanismo, pero también en cualquier otro sector de la sociedad, todo tenga que tener algún experto de género o experta de género que lo valore. Debería salir de manera natural. Mientras tanto, pues yo creo que vamos por el buen camino, aunque de manera lenta. Y también comparto contigo, para finalizar, Isabela, lo que decía respecto a las evaluaciones
de los logros conseguidos en género, pues yo, por ejemplo, en la comisión permanente del Observatorio de Violencia de Género, analizamos encuestas, datos estadísticos que están cerrados a lo mejor en 2019, 2020 como mucho, y no hay una continuidad después. Es decir, tenemos los datos encima de la mesa y ¿ahora qué? ¿Qué tenemos que corregir en el Pacto de Estado y en otras muchas cuestiones, por ejemplo, para evitar la violencia de género, ¿no? Eso también se corrige con el urbanismo, eliminando espacios inseguros para las mujeres y otras muchas cuestiones. Pero bueno, no me extiendo más, quería solo hacer ese matiz, daros las gracias a todas y a todos. Ha sido un verdadero placer compartir con vosotros esta jornada. Bueno, me uno a tus gracias y además me parece muy pertinente que en esta semana terrible terminemos un poco nombrando a la violencia de género que tenemos que hacerlo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias a los asistentes que con la sobredosis de Zoom que tenemos por todas partes espero que haya sido de interés para todos, a los ponentes y a IFEMA por invitarnos a organizar, a debatir en esta sesión. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Lola, me parece que lo tienes cerrado el micrófono. Sí, me lo estaban cerrando. Vale. Bueno, gracias, pues nada. Isabela. Muchas gracias. Esto es todo, ¿no? Ya cerramos. Vale, yo voy a despedir el seminario y voy a dar entrada al siguiente, a anunciarlo para esta sección de la tarde. Como decía, muchas gracias, Isabela, y a todas las personas que habéis intervenido y nos quedamos con esa idea fundamental de que efectivamente el enfoque de género ha de ser un enfoque transversal desde los planeamientos, desde las políticas, desde lo institucional, también desde el pensamiento, y que requiere también de una praxis para que no se queden en conceptos o en etiquetas vacías de contenido. Invito a todas las personas que quieran unirse a la tercera sesión del día de hoy, que tendrá lugar esta tarde la sesión número 11, que tendrá lugar a las 4 de la tarde y que hablará de las nuevas movilidades que están liderando las transformaciones urbanas. Movilidades sostenibles, nuevos usos, las personas como centro también de la movilidad sostenible. Será muy interesante y tendrá a continuación eso a las 4 de la tarde y luego tendremos una sesión a las 17:45 horas hablando de ciudades próximas y la participación ciudadana de manera programada y consciente en todos los procesos participativos. Os esperamos, gracias por seguirnos y hasta las 4 de la tarde nos vemos si así lo estimáis.